No sé si alguna vez has sentido que el piso desaparece bajo tus pies, que algo te avisa que corras aun cuando no entiendes por qué. Esa noche, mientras acomodaba mis medicinas en el buró, escuché un golpe suave en la puerta de mi cuarto. Era mi nieta, temblando, con la cara tan blanca que parecía que había visto un fantasma. Apenas me vio, sus labios se apretaron como si tuviera miedo de decir lo que traía atorado en la garganta. Abuela, finge que estás enferma, y vete, susurró, mirando hacia el pasillo como si alguien pudiera escucharla. No alcancé a preguntar nada. Solo vi cómo sus manos pequeñas se aferraban a mi bata, mientras sus ojos me suplicaban que hiciera caso sin dudar. Sentí un frío extraño en la espalda, el tipo de presentimiento que uno adquiere después de años observando silencios incómodos, llamadas que se cortan cuando entro a la cocina y conversaciones que se congelan cuando salgo al patio. Pero antes de que pudiera moverme, escuché la voz de mi nuera al teléfono, firme, calculadora, como si estuviera organizando algo que no debía escuchar. Mi nieta tragó saliva y me jaló más fuerte. Abuela, por favor. No te quedes aquí. Yo no entendía nada, pero su miedo era real. Lo veía en cómo respiraba rápido, en cómo no dejaba de mirar hacia atrás. Entonces oí mi nombre mencionado en la conversación de mi nuera, y algo dentro de mí se quebró. No era la primera vez que hablaba mal de mí, pero esa vez había un tono distinto, una urgencia que me erizó la piel. Me levanté despacio, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón golpeaba como si quisiera salirse del pecho. Mi nieta apretó mi mano y me pidió que no hiciera ruido. Había lágrimas acumulándose en sus pestañas, pero no lloraba, estaba demasiado asustada para eso. Y mientras intentaba comprender qué era lo que se estaba moviendo en esa casa a mis espaldas, escuché una frase que me dejó helada. Una frase que no repetiré aquí todavía, porque fue el detonante de todo, de la noche en que la policía tocó a mi puerta. Siempre he dicho que una mujer no se mide por lo que tiene, sino por lo que sobrevive. Y si algo he sobrevivido en la vida son silencios, pérdidas y comienzos que tuve que reconstruir con mis propias manos. Antes de que esta historia se volviera un caso policial, mi vida era simple, tranquila, casi rutinaria. Vivía en esta misma casa, una casa que levanté poco a poco, con paredes que conocen mis cansancios y mis pequeños triunfos, con un patio donde planté un rosal que floreció justo el año en que nació mi nieta. Nunca imaginé que el lugar que construí con tanto esfuerzo se convertiría en escenario de miedo y decisiones dolorosas. Crecí en un pueblito donde mi mamá me enseñó que la dignidad es lo único que no se empeña ni se regala, e incluso cuando la vida se puso difícil, me prometí seguir ese consejo. Con el tiempo me casé, tuve un hijo y más tarde una nieta que se volvió el motor silencioso de mis días. No buscaba lujos ni hacía falta, para mí, tener una mesa donde todos pudieran sentarse sin miedo a gritos o desprecios ya era suficiente. Por eso duele tanto reconocer que, sin darme cuenta, esa paz se fue deteriorando desde que mi nuera llegó a nuestra vida. No la culpo por todo, pero si había algo en sus gestos, en sus silencios calculados, en la manera en que observaba mis cosas, como si cada objeto de mi casa le estorbara o como si yo misma fuera un mueble viejo que algún día debía desaparecer. Nunca hubo un insulto directo, jamás un lárgate, pero había miradas que decían más que cualquier palabra, había comentarios disfrazados de cortesía, había un aire de superioridad que se metía entre las paredes y las helaba. Aún así, yo me esforzaba por mantener la armonía. Preparaba comida suficiente para todos, limpiaba la casa sin hacer ruido, evitaba opinar para no incomodar. Mi hijo decía que yo exageraba, que su esposa me quería, que solo estaba estresada. Pero las mujeres sentimos cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies, incluso antes de que los demás se den cuenta de que algo está mal, y yo ya tenía rato sintiendo que mi lugar en esa casa se hacía más pequeño cada día. Mi nieta, sin embargo, era diferente. Siempre notaba cuando yo estaba triste, siempre me abrazaba sin que yo lo pidiera, siempre me decía que mi sopa sabía mejor que cualquier comida del mundo. Era ella quien entendía mis silencios, quien veía cuando mi corazón se arrugaba un poco. Por eso, cuando la vi entrar aquella noche, pálida y temblando, supe que lo que venía no era un simple malentendido, supe que su miedo tenía raíces, supe que las cosas habían escalado más de lo que yo había imaginado. También estaba la parte de mi vida que nadie conocía del todo, esa parte que se esconde detrás de la paciencia. No fue fácil criar a un hijo sola durante años mientras trabajaba limpiando casas ajenas, no fue fácil regresar cansada y aún así preparar la cena, ayudar con la tarea,
sonreír aunque la espalda doliera. Pero siempre lo hice con la esperanza de que algún día mi sacrificio se transformara en una vida estable para él. Nunca pensé que la estabilidad sería para todos, menos para mí. Esa noche, cuando mi nieta me pidió que fingiera estar enferma y me fuera, entendí que todo lo que había construido con sacrificio estaba en peligro. No sabía exactamente qué estaba planeando mi nuera, pero entendí que no era bueno. Y lo que vino después, lo que escuché desde el pasillo antes de ocultarme en mi cuarto, confirmó que mi intuición nunca había estado tan despierta. Desde que mi nieta llegó a este mundo, algo en mí despertó una ternura que creí perdida. Recuerdo claramente el día en que la cargué por primera vez. Tenía esas manitas tibias, esos ojos enormes que parecían reconocerme aunque apenas respiraba unas horas en este mundo. Mientras la sostenía, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad para amar sin miedo, para cuidar sin la presión de los deberes, para dar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio. La veía crecer año tras año, y cada etapa tenía un detalle que guardé como un tesoro silencioso. Sus primeros pasos los dio tambaleándose hacia mis brazos, como si su cuerpecito supiera que allí nunca se caería. La primera palabra que pronunció no fue mamá ni papá, fue Abu, y aunque quizá no entendía lo que decía, esa sílaba me llenó de una alegría tan profunda que me quedé llorando en silencio mientras la veía reír sin imaginar cuánto significaba para mí. Cuando empezó a ir al kinder, llegaba corriendo para contarme cada cosa que aprendía, y aunque a veces eran historias cortas o dibujos torcidos que solo ella entendía, para mí eran regalos que iluminaban mis tardes. Le gustaba ayudarme a regar el rosal. Decía que las flores crecían más rápido si ella les hablaba bajito. La escuchaba inventar historias sobre princesas que no necesitaban castillos ni coronas, solo una abuela que las cuidara. Nunca olvidaré una tarde en especial. Ella tenía fiebre y su mamá no estaba en casa, mi hijo estaba trabajando y yo me quedé velándola. Mientras dormía con la frente caliente, se aferró a mis dedos como si temiera quedarse sola. Pasé horas allí, sentada, sin moverme para no despertarla, sintiendo ese lazo que ninguna distancia, ningún comentario malintencionado y ninguna tensión familiar podría romper. Desde ahí supe que ella me veía como más que una abuela, me veía como un refugio. Y aunque su mamá siempre intentó marcar límites fríos entre nosotras, mi nieta encontraba maneras de acercarse. Se escondía en mi cuarto para contarme sus preocupaciones, me pedía que la acompañara a hacer la tarea, me abrazaba fuerte cuando escuchábamos discusiones en la sala. Siempre la veía observarlo todo con una madurez que no correspondía a su edad, como si entendiera más de lo que los adultos queríamos admitir. Por eso, cuando esa noche llegó temblando, con los labios apretados y el corazón latiéndole tan rápido que podía escucharlo, entendí de inmediato que llevara días notando algo, que quizá había visto o escuchado cosas que no sabía cómo decir, que había guardado tanto miedo dentro de su pecho pequeño que ya no pudo soportarlo más. Y en ese instante, aún sin saber lo que estaba a punto de descubrir, me di cuenta de algo que partió mi alma en silencio. Ella estaba tratando de salvarme. La primera vez que conocí a Nora, mi nuera, sentí esa incomodidad que una mujer mayor reconoce al instante aunque nadie la mencione. No era una mala persona a simple vista, de hecho, sabía sonreír de un modo que convencía a cualquiera, pero había algo detrás de esos ojos que no terminaba de encajar conmigo. Era una mirada calculada, como si observara cada detalle para usarlo más adelante, como si evaluara el valor de todo lo que la rodeaba, incluyéndome a mí. Cuando mi hijo me la presentó, intenté ser amable. Preparé comida, limpié la casa, puse la mesa bonita, como cualquier madre que quiere que la pareja de su hijo se sienta bienvenida. Pero desde esa primera cena vi cómo examinaba mi mantel desgastado, mis sillones viejos, mis manos con manchas del tiempo. No dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. Para ella, yo era parte del desorden que debía corregir. Con el tiempo, su presencia comenzó a transformar el ambiente de la casa. Ya no hablábamos con libertad porque siempre había un comentario disfrazado de amabilidad que me hacía sentir fuera de lugar. Cambió muebles sin preguntarme, reorganizó la cocina como si fuera suya, tomó decisiones sobre mi propia casa con esa seguridad que solo tiene quien cree que tiene derecho sobre lo ajeno. Yo lo permití por amor a mi hijo y por paz, porque nunca he sido mujer de confrontar. Pero lo más doloroso no era lo que hacía, sino lo que insinuaba. Yo solo quiero lo mejor para esta familia, repetía cada vez que desplazaba algo mío, cuando en realidad lo que buscaba era marcar territorio. Y aunque mi hijo intentaba mediar,
Sentía que poco a poco él también caía bajo esa influencia que lo llevaba a negar mis sentimientos. Mamá, no exageres, me decía. Ella quiere ayudar. Mientras tanto, mi nieta observaba. Me veía callar, me veía ceder, me veía tragar ese nudo que a veces se forma cuando una mujer mayor siente que su hogar se le escapa entre los dedos. Ella empezaba a notar cómo su mamá hablaba conmigo con tonos que no se usan con una adulta mayor, cómo mi hijo evitaba defenderme, cómo el ambiente en la casa se tensaba cada vez que yo entraba a una habitación. Lo peor llegó cuando Nora decidió que yo debía aprender a no interferir. No lo dijo con esas palabras, pero sus acciones lo gritaban. Comenzó a hacer llamadas a escondidas, hablaba de mí como si yo fuera un obstáculo que debía quitarse del camino, como si fuera una carga. Escuché frases sueltas más de una vez, comentarios que se quedaban flotando en el aire y me robaban el sueño. Aún así, nunca imaginé que hubiera llegado tan lejos como para planear algo que pusiera en riesgo mi tranquilidad, ni mucho menos pensé que usaría a mi propio hijo para ejecutarlo. No sabía qué era exactamente, pero mi nieta sí. Ella escuchaba más de lo que dejaban que yo supiera, tal vez porque los adultos creen que los niños no entienden nada, y justo por eso supe que la noche de su advertencia no era el inicio, era el punto más alto de algo que venía creciendo desde hacía meses. Y cuando la escuché hablando por teléfono aquella noche, con ese tono frío, firme, decidido, comprendí que ya no era solo una nuera difícil, que ya no era un conflicto familiar típico. Era la entrada silenciosa de un antagonista que no estaba dispuesto a detenerse, aunque eso significara destruir la vida de la mujer que había construido ese hogar. Con el paso de los meses, la casa que un día fue mi refugio comenzó a sentirse ajena, como si cada rincón se hubiera llenado de un silencio espeso que me recordaba que ya no pertenecía del todo allí. No hubo un momento exacto en el que todo se rompiera, fue algo más lento, más frío, como una grieta que empieza pequeña y se va abriendo sin que uno lo note hasta que ya es demasiado tarde. Me acostumbré a caminar despacio para no molestar, a abrir y cerrar puertas sin ruido, a preparar mi comida en horarios distintos para evitar cruzarme con mi nuera. Ella, por su parte, se encargaba de que cada interacción fuera un recordatorio de mi lugar, o mejor dicho, del lugar que ella creía que yo debía ocupar. No levantaba la voz, tampoco me insultaba directamente, simplemente existía en un tono de superioridad constante, una manera de dirigirse a mí que hacía que mi presencia pareciera una interrupción. Comenzó a tomar decisiones familiares sin consultarme, a organizar reuniones sin avisarme, a excluirme de cosas que antes eran parte natural de nuestra vida. Mi hijo, atrapado entre su incomodidad y su falta de valentía, empezó a distanciarse también. Ya no me preguntaba cómo estaba, ya no se sentaba conmigo a platicar después de la cena, ya no tenía ese gesto de cariño que durante años había sido parte de nuestra relación. Lo veía entrar a la cocina, ver que yo estaba allí y buscar cualquier excusa para salir. Lo veía llegar del trabajo y pasar de largo, como si yo fuera un mueble que ya no encajaba en la sala. Y aunque me dolía, callaba, porque a veces una madre guarda el dolor para no poner más peso sobre los hombros de un hijo que ya no sabe equilibrar nada. La distancia emocional se volvió tan evidente que incluso mi nieta empezó a cambiar sus rutinas. Me visitaba en mi cuarto en horarios más cortos y siempre asegurándose de que nadie la viera, como si mostrar cariño por mí fuera motivo de regaño. A veces se sentaba a mi lado en silencio, solo me tomaba la mano, y yo entendía que lo hacía porque sentía que yo me estaba apagando poco a poco bajo esa atmósfera que me aislaba de todo. Las conversaciones en la casa se volvieron un territorio que ya no era mío. Escuchaba planes, decisiones, quejas, pero yo no formaba parte de nada. Incluso los domingos, que siempre habían sido días de familia, se convirtieron en momentos donde apenas intercambiábamos palabras. Si preguntaba algo, la respuesta venía acompañada de un suspiro cargado de fastidio, como si mi presencia representara un obstáculo. Hubo un día en particular que marcó esa distancia de manera irreversible. Preparé una olla de caldo porque mi nieta estaba enferma, como lo hacía desde que era bebé. Cuando lo puse en la mesa, mi nuera lo apartó con la misma delicadeza con la que uno empuja algo que prefiere no tocar. Sin mirarme, dijo que ella ya había pedido comida por una aplicación, que no hacía falta complicar la cocina. Mi hijo solo asintió. Nadie probó lo que pasé horas cocinando. Nadie dijo gracias. Nadie me miró. Ese día regresé a mi cuarto sintiendo que mi existencia se desvanecía dentro de mi propio hogar. No lloré,
porque a veces el llanto no es suficiente para sacar lo que uno siente. Solo me senté en la cama con la espalda recta, respirando despacio, tratando de entender en qué momento la mujer que lo había dado todo se convirtió en un estorbo al que empujaban hacia los bordes sin decirlo en voz alta. Y aún así, nunca imaginé que la distancia emocional fuera apenas el inicio de algo mucho más oscuro. Porque lo que ocurrió después, la razón por la que mi nieta llegó corriendo esa noche a advertirme, iba mucho más lejos que simples desplantes o silencios incómodos. Esa distancia que me habían impuesto no era casual, era el espacio que necesitaban para preparar algo que todavía no me atrevía a imaginar. La noche en que todo estalló no empezó con gritos ni discusiones, comenzó con un silencio extraño, un silencio que no era el habitual de la casa sino uno más denso, más tenso, como si las paredes esperaran algo que yo todavía no veía. Había terminado de doblar una cobija y estaba por recostarme cuando escuché pasos apresurados en el pasillo. No eran pasos de rutina, eran pasos de alguien que se mueve con urgencia, de alguien que intenta evitar que la descubran. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, aunque dentro de mí algo ya empezaba a temblar. Y entonces la escuché. La voz de Nora, mi nuera, hablando por teléfono con un tono firme, decidido, un tono que nunca había usado delante de mí. Me acerqué apenas unos centímetros a la puerta entreabierta y escuché mi nombre envuelto en frases que me cortaron la respiración. Se refería a mí como si fuera un problema que debía resolverse, como una carga que les estorbaba para algo que estaban planeando. No hablaba de convivencia difícil, ni de disgustos. Hablaba de sacarme de la casa de una manera que sonaba más a estrategia que a conversación familiar. Mi nieta, que había estado escuchando antes que yo, ya lo sabía todo. Por eso entró a mi cuarto temblando, con la cara descompuesta, con esa desesperación que solo un niño puede sentir cuando entiende que algo peligroso está por suceder. Tenía las manos frías, los ojos grandes, y apenas pudo abrir los labios para susurrarme que fingiera estar enferma, que me fuera, que no confiara en lo que estaba por pasar. Su voz temblaba tanto que me partía el alma. Respiré hondo para que no me viera quebrarme, pero mi corazón golpeaba como si quisiera romperme el pecho. Pensé en ignorarlo, pensé en enfrentar a Nora de una vez, decirle que sabía lo que estaba planeando, pero cuando escuché una frase que salió de esa llamada, entendí que no podía arriesgarme. Esta noche tiene que quedar claro que ella ya no puede estar aquí. Esa frase no sonaba a simple molestia, sonaba a alguien que estaba decidida a expulsarme, a alguien que no tenía límites cuando se trataba de conseguir lo que quería. En ese momento escuché la puerta de la sala abrirse de golpe. Mi hijo había llegado. Su entrada no fue normal. Cerró la puerta con fuerza, lanzó las llaves sobre la mesa y caminó directo hacia la cocina sin saludar. Estaba enojado, respirando pesado, como si llegara ya preparado para una confrontación. Desde mi cuarto, con la puerta apenas abierta, escuché a Nora acercarse a él y hablarle en voz baja, casi susurrando, llenándolo de palabras que yo no podía distinguir, pero sí reconocer. Eran las mismas palabras que lo habían ido alejando de mí durante meses. De pronto escuché mi nombre otra vez, esta vez en voz de mi hijo. No era un llamado, era un tono seco, molesto, el tipo de tono que un hijo no usa con su madre a menos que ya no la vea como madre, sino como un estorbo. Dijo algo que me hirió más que cualquier insulto directo: tenemos que hacerlo hoy. Mi nieta apretó mi mano tan fuerte que sentí como su miedo se metía en mi piel. Ella sabía más que yo. Había visto más que yo, había entendido antes que yo que esa noche no era una discusión familiar, era un plan. Tenían algo preparado, algo que iba a terminar conmigo fuera de mi propia casa, quizá de una manera más humillante de lo que podía imaginar. Escuché pasos acercándose a mi habitación. Pasos firmes, determinados. Mi hijo y Nora venían juntos. Mi nieta me soltó la mano para correr detrás de la puerta, como si buscara protegerme desde su pequeño rincón. Yo respiré hondo, listé mi voz, traté de prepararme para lo que fuera que quisieran decirme. Pero nada pudo prepararme para lo que sucedió. La puerta se abrió con un golpe seco. Mi hijo no me miró a los ojos. Nora, en cambio, tenía esa expresión de control frío que tantas veces había visto. Y sin darme tiempo de entender, soltó una frase que aún hoy me quiebra el pecho. Ya hablamos con alguien. Esta noche se va. No podemos seguir con esto. No hubo explicación. No hubo respeto. No hubo humanidad. Mi hijo, ese niño al que había cargado, cuidado y defendido toda su vida,
Solo murmuró un es lo mejor para todos. Y entonces lo vi, una bolsa con algunas de mis cosas, puesta en el piso, como si yo fuera una visita indeseada que debía irse sin hacer ruido. Mi nieta salió detrás de la puerta y se plantó frente a ellos, con lágrimas contenidas y la voz quebrada, gritando que no me podían tratar así. Ellos intentaron callarla, pero no pudieron. Entre sollozos, ella dijo algo que me heló. Yo sé lo que hicieron. Yo escuché todo. Y si la sacan hoy, voy a decirlo. Ese momento fue un terremoto. La cara de Nora cambió, perdió por un segundo el control. Mi hijo dudó. Y esa duda abrió un espacio que yo no esperaba. Un espacio donde mi nieta, con el corazón acelerado, explicó en palabras nerviosas que había escuchado llamadas, que sabía que Nora estaba planeando algo más grave que una simple expulsión, algo que podía traerles problemas legales. Fue ahí cuando todo se desbordó. Nora intentó justificarse, mi hijo gritó, mi nieta lloraba sin poder detenerse y yo, parada al borde de mi cama, sentía que la realidad se quebraba frente a mis ojos. La tensión se volvió tan grande que un vecino escuchó los gritos y llamó a la policía. Y así, sin que yo lo buscara, sin que yo lo pidiera, sin que yo tuviera fuerzas para pelear, esa noche terminó con las luces de la patrulla reflejándose en las ventanas de mi casa. Cuando las luces de la patrulla se alejaron y la calle volvió a su oscuridad habitual, sentí que por fin podía respirar sin que me temblaran las manos, aunque por dentro el corazón seguía latiendo como si quisiera avisarme que no bajara la guardia. La casa quedó sumida en un silencio raro, no el silencio hostil de los últimos meses, sino uno más profundo, de esos que llegan después de un temblor y te obligan a mirar los daños con calma, a contar lo que sigue en pie y lo que ya no se puede rescatar. Mi nieta se recostó en mis piernas, agotada de tanto miedo, y yo le acaricié el cabello despacio, agradeciendo en silencio su valentía, prometiéndole con el alma que no iba a permitir que la convirtieran en testigo de una injusticia sin darle también el resguardo que merece. Me quedé despierta mucho tiempo, sentada en el borde de la cama, mirando la puerta entreabierta y escuchando cada crujido de la madera como si la casa me hablara en su idioma viejo. No lloré, no por falta de lágrimas, sino porque entendí que esa noche no necesitaba desahogos, necesitaba decisiones. Recordé la frase de mi madre, aquella que clavó en mi memoria cuando era joven y la vida me exigía más de lo que yo creía poder dar. Una mujer puede perderlo todo, menos la dignidad y la capacidad de levantarse con la frente en alto. Me repetí esas palabras como una oración, no para endurecerme, sino para ordenar la mente que tantas veces confundí con paciencia cuando en realidad era miedo a romper lo poco que sostenía a mi familia. No quise despertar a mi nieta, así que me moví con cuidado. Abrí el cajón donde guardo mis libretas y encontré una vieja agenda que guardaba recibos, notas y pequeñas fechas que para cualquiera serían irrelevantes, pero para mí eran hilos de una historia que había venido tejiéndose sin mi consentimiento. Empecé a escribir todo lo que recordaba, cada gesto, cada llamada, cada comentario disfrazado de buena intención, cada movimiento de muebles, cada decisión tomada a mis espaldas, cada vez que me excluyeron de la mesa o me hicieron sentir que mi lugar era un rincón sin voz. No lo hacía para vengarme, lo hacía para no dudar de mí otra vez, para que, cuando llegara el momento de hablar, mi propia memoria no me traicionara con el cansancio. Mientras escribía, escuché los pasos de mi hijo al otro lado del pasillo, un ir y venir inquieto que me recordó al niño que una vez tuvo pesadillas y buscaba mi mano en la madrugada. Pensé en tocar su puerta y decirle que aún estaba a tiempo de corregir, que un hogar no se construye a base de silencios, que elegir pareja no significa deshacer a la madre que te parió, pero me contuve, porque entendí que esa conversación debía darse cuando yo ya no temblara, cuando él pudiera verme no como la mujer débil a la que querían sacar sin explicación, sino como la mujer que levantó esta casa con trabajo y merece respeto. Guardé la agenda debajo de la almohada y abrí la ventana apenas lo necesario para sentir el aire de la noche. Afuera, la ciudad parecía indiferente a mi historia, como suelen ser las ciudades con los dolores de cada casa. Ese pensamiento, lejos de entristecerme, me puso los pies en la tierra. Mi vida me corresponde a mí, y si yo no la ordeno, nadie vendrá a hacerlo. Hice una lista mental de cosas concretas: hablar con una vecina que sabe de trámites, revisar los papeles de la casa y ordenar copias, pedir asesoría en el centro comunitario donde enseñan a las mujeres a defender su patrimonio, cambiar la cerradura de mi cuarto por una temporal mientras todo se aclaraba, guardar mis documentos donde solo yo supiera, y, sobre todo,
Fortalecer el lazo con mi nieta para que no la usaran como moneda emocional. Pensé también en Nora, en esa dureza que esconde detrás de la sonrisa ensayada, en la historia que la volvió así, porque una mujer no se vuelve fría por capricho, y aunque eso no justificaba nada, comprenderlo me ayudó a no envenenarme con rencor. No quería convertirme en el espejo de su desdén, prefería ser la prueba de que la firmeza puede ser limpia, que el límite puede ponerse sin gritar, que protegerse a una misma no significa humillar a nadie. Eso sería mi norte, no devolver violencia por violencia, sino poner un orden que me cuidara y cuidara a la niña. Cuando amaneció, la encontré dormida a mis pies, como si su cuerpo hubiera decidido quedarse cerca por si la noche volvía a ponerse oscura. La cubrí con una manta, preparé café sin hacer ruido y, con la taza caliente entre las manos, le prometí en voz baja que a partir de ese día todo cambiaría, que yo misma iba a cambiar. No más caminar en puntas de pie por mi propia casa, no más aceptar decisiones que me borran, no más dudar de lo que escucho o de lo que siento. Iba a tomar cada pieza de mi historia y colocarla de nuevo, paciente y firmemente, aunque me tardara, aunque me doliera, aunque algunos no entendieran. Y mientras el primer rayo de sol entraba tímido por la cortina, supe con absoluta claridad que el miedo que me había sostenido en silencio se había transformado en la clase de determinación que no hace ruido pero que mueve montañas. No necesitaba escándalos, necesitaba estructura, no necesitaba héroes, necesitaba documentos, testigos, registros, pasos concretos. No necesitaba demostrar nada a quienes me miraban por encima del hombro, necesitaba demostrarme a mí que todavía podía elegir la vida que merezco. Esa fue mi decisión al cerrar la puerta del cuarto con suavidad, terminar con la costumbre de sobrevivir a medias y empezar a construir, desde el silencio y la claridad, el camino que me permitiría poner la casa y el corazón en su lugar. Lo que vendría después no sería una pelea, sería una reconstrucción con nombre y apellido. La mañana después del escándalo parecía igual que cualquier otra, pero por dentro yo ya no era la misma mujer que había pasado meses caminando en puntas de pie dentro de su propia casa. Me levanté con una claridad que hacía mucho no sentía, como si todo el miedo de la noche anterior se hubiera transformado en una fuerza quieta, firme, que me decía que era hora de moverme, de dejar de esperar que las cosas se acomodaran por sí solas. Mi nieta aún dormía profundamente, así que preparé café y decidí que cada sorbo sería una pequeña confirmación de que a partir de ese día nada volvería a arrastrarme hacia esa sensación de invisibilidad que había tolerado demasiado tiempo. Lo primero que hice fue abrir la caja de metal donde guardo mis papeles importantes. Había documentos viejos, recibos, facturas que ya ni recordaba, copias de escrituras y hasta contratos que mi esposo y yo habíamos firmado cuando compramos la casa. Revisarlos uno por uno no solo me dio tranquilidad, sino que me recordó que la mujer que un día luchó por levantar ese hogar aún vivía en mí, aunque el desgaste de los últimos meses hubiera intentado borrarla. Separé todo lo que podía servir como prueba de que la propiedad estaba legalmente a mi nombre, los ordené en carpetas de colores y los guardé en un lugar donde nadie pudiera manipularlos. Después pensé en la vecina doña Mariela, una mujer mayor que siempre ha sabido moverse entre trámites y oficinas como si hubiera nacido para eso. Caminé hasta su casa con el corazón acelerado, no por miedo, sino por esa mezcla de nervios y alivio que uno siente cuando al fin decide pedir ayuda sin vergüenza. Ella me recibió con la misma sonrisa cálida de siempre, me sirvió un té y escuchó cada detalle sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa y me dijo con esa seguridad que solo tienen las mujeres que han pasado por tormentas similares: no te preocupes, esto tiene solución si lo hacemos bien y sin perder la calma. Con su guía preparé una lista de pasos concretos: sacar copias certificadas de mis documentos, registrar mis bienes en el sistema estatal, revisar si mi hijo o mi nuera habían hecho movimientos sospechosos en mi ausencia, pedir orientación jurídica gratuita en el centro comunitario y, sobre todo, documentar cualquier comportamiento que pusiera en riesgo mi seguridad. Me enseñó que la defensa no siempre es levantar la voz, a veces es ordenar papeles, escribir fechas, guardar mensajes y estar preparada para cuando alguien intente torcerte la historia. Regresé a casa más fortalecida. Mi nieta estaba despierta, sentada en la orilla de mi cama, con los ojos hinchados pero atentos. Se lanzó a mis brazos apenas me vio, como si temiera que algo hubiera cambiado. Le acaricié la cabeza y le prometí que nada malo iba a pasarle, que mientras yo estuviera allí, nadie la obligaría a presenciar injusticias ni a callar miedos.
Le dije que no era su responsabilidad cargar con los errores de los adultos, y vi cómo sus hombros se relajaban poco a poco al escucharme. Mientras la casa seguía en un silencio tenso, porque mi hijo y Nora apenas se hablaban después de la visita de la policía, yo me dediqué a ordenar mis espacios. Abrí ventanas, lavé cobijas, moví muebles, no para complacer a nadie, sino para recuperar mi lugar. El olor del jabón llenó el cuarto y sentí que era como limpiar también algo dentro de mí, como si cada prenda enjuagada me recordara que todavía era capaz de reconstruir lo que otros habían intentado quebrar. Sin embargo, la verdadera prueba llegó por la tarde. Mi hijo apareció en el marco de mi puerta, con el rostro cansado, quizá avergonzado, quizá confundido, pero sin saber cómo iniciar una conversación. No le hice preguntas ni reclamé. Lo saludé con la dignidad de siempre, esa dignidad que creyeron que podían deshacer. Él respiró hondo y me dijo que necesitaba unos días para aclarar su cabeza, que la situación se había salido de control, que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto. Lo escuché en silencio, no para justificarlo, sino para entender que incluso quien nos hiere puede estar ciego a la magnitud de sus acciones. No le respondí con reproches. Solo le pedí algo simple pero firme, que respetara mi espacio y mis decisiones, que entendiera que no iba a permitir otro intento de echarme sin razón, que su hija necesitaba calma y no más discusiones. Quizá no era la conversación que él esperaba, pero sí la que yo necesitaba para marcar la línea que nunca debió cruzarse. Más tarde, salí a caminar al parque cercano con mi nieta. El aire fresco me ayudó a pensar con claridad. Mientras ella jugaba en los columpios, me acerqué al módulo de atención ciudadana del centro comunitario. Pregunté por horarios, evaluaciones legales, talleres de autodefensa patrimonial para mujeres mayores. La joven que me atendió me entregó un folleto y me dijo que podía empezar las asesorías desde la siguiente semana. Sentí, en ese instante, que el mundo volvía a abrir una puerta donde antes solo veía muros. Regresé a casa con pasos firmes. Preparé arroz con pollo, la comida favorita de mi nieta, y mientras cenábamos juntas, entendí que la renovación no siempre llega en forma de grandes revelaciones o rupturas dramáticas. A veces llega de manera silenciosa, en carpetas ordenadas, en conversaciones claras, en límites bien puestos, en un té con una vecina que sabe más que cualquier abogado, en una niña que te abraza como si te sostuviera el alma. Esa noche me acosté sin miedo, sin esperar que alguien golpeara la puerta con intenciones ocultas, sin cargar con la inseguridad de los últimos meses. No sabía aún cómo terminaría todo con Nora, ni qué decidiría mi hijo, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola ni desprotegida. Me sentía capaz. Y con esa certeza me dormí, comprendiendo que la acción más poderosa no siempre es enfrentar de frente, sino reconstruir la vida desde el lugar donde intentaron fracturarla. Los días que siguieron no fueron fáciles, pero tampoco fueron el caos que yo temía. Al contrario, cada amanecer parecía traer un pedacito de claridad que antes no lograba ver, como si la vida me mostrara, con una paciencia que nunca le había reconocido, que aún había cosas por reconstruir dentro de mí antes de intentar arreglar lo que había afuera. Me despertaba temprano, preparaba mi café sin prisa, abría las cortinas para dejar que la luz entrara sin pedir permiso, y mientras mi nieta se alistaba para ir a la escuela, yo ya tenía preparada una lista de tareas concretas: revisar documentos, leer apuntes, hacer llamadas, agendar citas en el centro comunitario y ordenar todo lo que durante años había dejado para después. Ese después se había convertido en un rincón donde acumulé silencios, miedos y renuncias pequeñas, esas renuncias que una mujer hace para no incomodar, para no romper la armonía aparente, para no escuchar reproches disfrazados de consejos. Pero ese tiempo había terminado. Ahora había entendido que no podía seguir dejando mi vida en pausa esperando que otros decidieran por mí, que el amor por mi hijo no justificaba sacrificarme, ni el respeto por mi nuera significaba aceptarlo todo con la cabeza baja. Mi nuevo camino comenzó con pasos pequeños, pero firmes, como quien aprende a caminar de nuevo después de un largo encierro emocional. Un martes por la mañana, acompañada por mi nieta, fui al centro comunitario para la primera asesoría. La abogada, una mujer joven pero con una firmeza admirable, revisó mis documentos con detenimiento y me dijo que legalmente nadie podía sacarme de la casa sin un proceso formal, que mi firma era necesaria para cualquier decisión importante y que tenía derecho a protección si sentía que estaban intentando desplazarme mediante manipulación o intimidación.
Sus palabras fueron como un bálsamo y al mismo tiempo un recordatorio de cuántas cosas había ignorado por miedo a generar conflictos. Salí de allí más ligera, con un folder lleno de papeles ordenados y con la sensación de que al fin estaba recuperando partes de mí que había perdido entre tantas renuncias silenciosas. Mi nieta caminaba a mi lado con una sonrisa orgullosa, como si entendiera que no solo estaba protegida por mí, sino que ella también estaba protegiéndome con su presencia. Durante esas semanas también retomé cosas que había postergado por años. Abrí mi máquina de coser, esa que guardé después de que mi esposo murió porque no encontraba ánimos para usarla. Empecé a arreglar ropa de vecinos que siempre me pedían si tenía tiempo, y descubrí que ese pequeño ingreso extra me daba una independencia que no sabía cuánto necesitaba. No era por el dinero en sí, sino por la sensación de volver a valer por mí misma, de tener algo que me pertenecía y que nadie podía cuestionar. Mi vecina Mariela también me animó a asistir a un grupo de mujeres mayores que se reunía todos los jueves para compartir experiencias, aprender cosas nuevas y apoyarse sin juicio. La primera vez que fui me sentí un poco fuera de lugar, como si mis problemas fueran demasiado pesados para contarlos en voz alta, pero cuando escuché a otras mujeres narrar historias similares, madres desplazadas por nueras controladoras, abuelas que criaban a sus nietos bajo la sombra de hijos distantes, mujeres que habían perdido su lugar en sus propias casas, entendí que no estaba sola. Cada relato me mostraba un espejo diferente, no para sentir lástima, sino para reconocerme y aprender. En ese ambiente cálido, sin críticas ni miradas duras, comencé a compartir lo que pasaba en mi casa. Al principio me temblaba la voz, pero al ver que nadie me juzgaba, que todas me escuchaban con una empatía inmensa, pude hablar sin miedo. Algunas lloraron conmigo, otras me dieron consejos prácticos, y todas me recordaron que una abuela no es un estorbo, es cimiento. Salí de esas reuniones sintiéndome menos frágil, como si cada palabra compartida fuese una brasa que encendía algo dentro de mí que creía apagado para siempre. También empecé a cuidar de mí de maneras que antes nunca consideré importantes. Caminaba en el parque por las mañanas, respirando ese aire fresco que parece curar cosas que ni uno mismo entiende del todo. Compré un cuaderno donde escribía lo que sentía cada día, lo que me dolía, lo que me sanaba, lo que me hacía avanzar. A veces, entre esas páginas, me sorprendía encontrando una fuerza que llevaba años escondida debajo de tanto silencio. Mientras yo crecía desde dentro, la tensión en la casa continuaba, pero ya no me controlaba como antes. Mi hijo seguía confuso, intentando equilibrar las cosas sin asumir su responsabilidad total. Nora, en cambio, comenzó a mostrarse más inquieta, como si sospechara que algo dentro de mí había cambiado, aunque no supiera exactamente qué. Sus intentos de manipulación ya no surtían el mismo efecto. Si hacía comentarios pasivo-agresivos, yo respondía con calma, no con sumisión. Si trataba de excluirme, yo mantenía mi lugar sin permitir que su sombra me eclipsara. No era confrontación, era presencia. Una tarde, mientras lavaba los trastes, escuché cómo discutían en la sala. Mi hijo decía que no estaba de acuerdo con la manera en que ella había manejado las cosas, que no soportaba la idea de que casi hubieran causado un problema legal, que tenía vergüenza de lo que habían hecho. Nora intentaba justificarlo todo, diciendo que lo había hecho por el bien de la familia. Sesgué la oreja solo lo necesario para entender que, aunque yo no buscaba venganza, la vida misma estaba empezando a acomodar las piezas que ellos habían revuelto. Pero no me regocijé con eso. No buscaba su caída, buscaba mi equilibrio. Me limité a seguir con mis cosas, recordándome que la justicia emocional no necesita escándalos, sino coherencia interna. La transformación más profunda, sin embargo, vino de mi nieta. La veía más tranquila, más segura, como si verla fuerte a mí también la fortaleciera a ella. Empezó a platicarme más de la escuela, a hacer la tarea a mi lado, a reír sin miedo a que alguien la escuchara. Y cada risa suya era un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto, no solo por mí, sino por el hogar emocional que ella merece. Una noche, mientras la acomodaba para dormir, me tomó la mano y dijo algo que me llenó de una paz difícil de explicar. Abuela, ya no estás triste, te ves más fuerte. Le acaricié la mejilla y entendí que ese era mi mayor logro hasta ahora. Más que los trámites, más que los documentos ordenados, más que las asesorías, más que la firmeza interior. Mi verdadero renacimiento era que mi nieta pudiera verme de nuevo como la mujer que siempre había sido,
no como la sombra que intentaron convertir en silencio. Y así, entre pequeñas victorias cotidianas, entre papeles ordenados, caminatas en el parque, reuniones con otras mujeres, puntadas de costura y conversaciones honestas conmigo misma, fui encontrando un camino nuevo, uno que no pedí pero que me estaba llevando a una versión más plena y consciente de mí. Ese camino no solo me sacaba del lugar oscuro donde había estado, me revelaba una verdad que había tardado demasiado en aceptar. Yo sigo siendo la dueña de mi historia, aunque otros hayan intentado reescribirla. El regreso de Nora no fue un suceso repentino, sino un desgaste lento, un desmoronamiento silencioso que empezó a notarse en los pequeños detalles, esos que solo una mujer que ha sobrevivido a tempestades familiares aprende a identificar sin equivocarse. Al principio pensé que su actitud inquieta era la misma de siempre, esa mirada que revisa, calcula, se adelanta. Pero pronto entendí que había algo distinto en su forma de caminar por la casa, un nerviosismo que no trataba de ocultar, un cansancio en la voz que antes no había escuchado, como si el peso de sus acciones finalmente hubiera comenzado a presionarle el pecho. Una tarde, mientras yo preparaba caldo para mi nieta, escuché el sonido seco de la puerta principal. Mi hijo entró primero, con el rostro tenso, una mezcla de cansancio y frustración. Detrás de él venía Nora, pero ya no caminaba con esa seguridad impaciente que solía imponer en la casa. Venía despacio, mirando al suelo, como si temiera levantar la mirada y encontrarse con su propio reflejo en los ojos de todos. No dijo hola, no saludó a su hija, no intentó fingir tranquilidad. Simplemente se dejó caer en el sillón, apoyó los codos en las rodillas y cubrió su cara con las manos. Yo la observé unos segundos, sin acercarme, sin intervenir, dejando que el silencio hablara por mí. Durante meses había ocupado cada rincón de esta casa como si fuera suyo, desplazándome sin decirlo abiertamente, marcando territorio con palabras veladas y decisiones unilaterales. Pero ahora parecía una mujer derrotada, como si finalmente hubiera entendido que los cimientos que había intentado manipular no eran tan fáciles de controlar. Mi hijo se acercó a mí con un gesto torpe, como si no supiera cómo iniciar. Tenía los ojos hinchados, ojeras profundas y el aire de alguien que lleva noches sin dormir. Me dijo que necesitaban hablar, que había sucedido algo grave. Yo asentí, le indiqué que se sentara a la mesa y esperé a que encontrara las palabras. Nora levantó la vista apenas un segundo, lo suficiente para ver que sus ojos estaban rojos, pero no por rabia, por miedo. Mamá, dijo mi hijo con la voz quebrada, hay cosas que no sabía, cosas que ella hizo sin consultarme, cosas que se nos fueron de las manos. Sus palabras no eran nuevas para mí, pero necesitaba escucharlas de su boca. Lo dejé hablar sin interrumpir, sin rescatarlo, sin suavizar nada. Narró cómo Nora, después de la visita de la policía, recibió una llamada de un número desconocido que la amenazaba con denunciarlas y seguía insistiendo en sacarme sin mi permiso. Al parecer, alguien del vecindario, quizá un vecino que escuchó los gritos aquella noche, había decidido intervenir. Lo que pretendía ser una maniobra para deshacerse de mí se había convertido en una sombra que ahora la perseguía a ella. Nora, todavía con el rostro entre las manos, habló por fin. Su voz temblaba, y aunque durante mucho tiempo había aprendido a ocultar su verdadera intención bajo gestos fríos, ahora no podía sostener esa máscara. Yo, no pensé que llegaría tan lejos, murmuró sin levantar la vista. Creí que, si ella se iba, las cosas serían más fáciles. Yo solo quería orden, quería que todo estuviera bajo control. No era una disculpa completa, pero era la primera grieta real en su armadura. No respondí de inmediato. No quería consolarla ni atacarla, quería que entendiera que las consecuencias no desaparecen solo porque uno se arrepiente tarde. Mi nieta estaba sentada en el borde de la sala observando todo, con su muñeca apretada contra el pecho, como si temiera que el ambiente volviera a estallar. El control no se construye destruyendo a alguien, dije por fin, con una calma que ni yo sabía que tenía. Y mucho menos destruyendo a la familia de la que tú misma dices formar parte. Nora cerró los ojos como si mis palabras fueran un peso que había tratado de evitar durante meses. No respondía porque sabía que no podía justificarse. El silencio que nos envolvió era distinto al de otras veces. No era hostil, era un silencio de enfrentamiento interior, de reconocimiento, de caída. Mi hijo continuó explicando que, por miedo a que el asunto escalara legalmente, Nora había empezado a perder el sueño, a revisar las cámaras del vecindario,
a temer que cualquier persona tocando la puerta fuera un agente o alguien que venía a reclamarle. La vida que tanto había intentado controlar se le había volteado, dejándola atrapada en una red que ella misma había tejido. Sin embargo, lo más importante llegó después. Mi hijo tomó aire, me miró a los ojos y dijo algo que había esperado escuchar desde hace mucho tiempo, pero que también sabía que no sería fácil de recibir. Mamá, necesito que me perdones. Yo, fallé contigo. No debí permitir, no debí creer, no debí dejar que todo llegara hasta aquí. Sus palabras me atravesaron el pecho. No porque me devolvieran lo que perdí, sino porque por fin demostraban que él empezaba a despertar de esa ceguera emocional que lo había arrastrado a lastimarme sin darse cuenta. Pero yo no estaba lista para ofrecer perdón sin reflexión. Había aprendido demasiado en los últimos días como para volver a ser la mujer que aguantaba en silencio esperando un gesto de arrepentimiento. El perdón no es una llave que se entrega así nada más, le dije con voz suave pero firme. El perdón se construye. Y tú también tienes que reconstruirte. Nora levantó la mirada por fin. Tenía lágrimas contenidas, un gesto que jamás había visto en ella. Parecía desmoronada, vulnerable, como si el peso de sus actos la hubiera alcanzado de golpe. Se acercó a mí, no para tocarme, sino para quedarse a una distancia prudente. Yo, no puedo pedirte que me perdones, dijo con un hilo de voz. Solo quiero que sepas que ya no voy a luchar por algo que no me corresponde. Si tú quieres quedarte en la casa, si quieres espacio, si quieres que me vaya unos días, lo haré. No era suficiente, pero sí era el inicio de un reconocimiento. No buscaba que se humillara, sino que aceptara límites. No quería verla destruida, sino consciente. Mi nieta, que había estado viendo todo con los ojos muy abiertos, se acercó a mí y tomó mi mano. Esa pequeña acción confirmó que, aunque el ambiente estuviera cambiando, ella seguía necesitando seguridad. La abracé con suavidad, como acto de protección y de cierre. El resto del día transcurrió en una calma tensa. Nora se mantuvo en su cuarto, mi hijo salió a caminar para despejar la mente, y yo me senté en el patio con mi nieta, dejando que el sol tibio de la tarde me recordara que incluso los ciclos difíciles tienen pausas donde uno puede respirar de nuevo. Esa noche entendí que el retorno del antagonista no siempre llega en forma de ataque. A veces regresa rota, cansada, atrapada por su propio reflejo. A veces vuelve no para imponerse, sino para enfrentarse al resultado de lo que sembró. Y aunque yo no buscaba verla caer, sí necesitaba que mirara sus actos con la honestidad que tantas veces me negó. El equilibrio comenzaba a moverse de un lado a otro, no porque yo hubiera causado un conflicto, sino porque mi silencio había dejado de ser fragilidad y se había convertido en frontera. Los días siguientes avanzaron con una calma distinta, casi como si la casa entera intentara reorganizarse después de un largo periodo de tensión que había dejado heridas profundas, aunque también había abierto un espacio para que cada uno enfrentara lo que había hecho, lo que había permitido y lo que había ignorado. No buscaba volver al pasado ni recrear una convivencia que estaba llena de silencios que me apagaban, buscaba una etapa nueva donde cada persona asumiera su responsabilidad sin rodeos, donde la verdad dejara de esconderse debajo de gestos forzados y donde yo pudiera ocupar mi lugar sin miedo a incomodar. Mi nieta fue quien comprendió mejor ese cambio. Se acercaba a mí con una ternura más consciente, me contaba cómo le había ido en la escuela con una alegría que antes había perdido, me pedía que le acompañara a preparar su tarea, me abrazaba con esa mezcla de cariño y alivio que solo una niña que ha sentido miedo puede expresar. Cada gesto suyo me recordaba lo mucho que cargó en silencio durante semanas, y me prometí que jamás volvería a permitir que esa niña enfrentara sola situaciones que los adultos debimos haber resuelto desde el principio. Nora, por su parte, caminaba por la casa con un cuidado que jamás había mostrado. Ya no tenía esa postura rígida que marcaba territorio, ya no imponía decisiones como quien está acostumbrada a tener la última palabra, ya no ocupaba mi espacio con esa seguridad que tanto me lastimó. Ahora hablaba despacio, evitaba discusiones, trataba de ayudar sin llamar la atención y parecía medir cada frase antes de abrir la boca. No veía actuación ni manipulación, veía cansancio, vergüenza y el peso de acciones que finalmente habían cobrado consecuencias. Una mañana, mientras acomodaba ropa en el patio, Nora se acercó sin prisa. No volteé enseguida, quería que ella reuniera el valor de hablar por decisión propia, no por obligación. Cuando por fin se detuvo a mi lado, respiró hondo y dejó salir una voz que nunca había escuchado en ella,
una voz sin dureza, sin arrogancia, casi quebrada. Sé que no merezco pedirte nada, dijo con los ojos llenos de cansancio, pero necesito que escuches esto. Estoy arrepentida. No entendí el daño que te estaba causando, ni el miedo que provocó en mi hija todo lo que hice. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero ahora sé que me equivoqué mucho. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No me apresuré a responder. Había aprendido que algunas heridas necesitan espacio antes de recibir cualquier frase. Finalmente hablé con una calma que no había sentido en meses. El arrepentimiento sirve cuando viene acompañado de cambios reales. Las disculpas no curan por sí solas, las acciones sí. Nora bajó la cabeza, aceptando sin discutir. No buscó excusas, no intentó justificarse, no derramó lágrimas para despertar compasión. Permaneció allí, consciente de que había cruzado líneas que no debían cruzarse jamás. Mi hijo tardó más en enfrentar su parte. No había actuado con intención de hacerme daño, pero había permitido que otros lo hicieran, y eso también deja cicatrices. Una noche se sentó conmigo en la cocina, sosteniendo un vaso de agua con manos inquietas. Tardó varios segundos en hablar, como si las palabras pesaran más de lo que podía cargar. «Mamá», murmuró finalmente, «te fallé. No te escuché, no te defendí, no vi lo que estaba pasando a pesar de que estaba frente a mis ojos. Me duele lo que permití, y me duele más pensar que casi perdemos a la familia por mi falta de carácter». Su voz se quebró, pero no por vergüenza, era el llanto de alguien que por fin veía la profundidad de lo que ignoró. Lo escuché sin interrumpir, porque sabía que ese reconocimiento era necesario para que algo cambiara. Cuando hablé, lo hice con firmeza, pero también con la honestidad que una madre debe tener incluso cuando le han hecho daño. No basta con lamentarse. Lo importante es que entiendas que tu silencio también lastimó. Y si realmente quieres reparar lo que rompiste, tendrás que demostrarlo cada día. Mi hijo apretó mis manos con fuerza, como cuando era niño y buscaba consuelo después de una pesadilla. Vi en sus ojos que esta vez sí estaba dispuesto a cambiar, no por obligación, sino por comprensión real. A partir de ese día, la dinámica en la casa comenzó a transformarse poco a poco. No busqué privilegios ni un trono improvisado, solo quería respeto, voz y presencia. Empecé a poner límites con tranquilidad, sin temor a desagradar. Si algo no era correcto, lo decía. Si necesitaba espacio, lo pedía. Si alguien intentaba hacerme a un lado, detenía la situación antes de que creciera. Esa firmeza suave, pero inamovible, devolvió orden y equidad al ambiente. Nora inició un proceso lento de reparación. Preparábate para mí sin que nadie se lo pidiera, limpiaba espacios con más cuidado, preguntaba mi opinión sobre pequeñas decisiones del día a día, escuchaba sin interrumpir, observaba antes de irse por impulsos que antes la dominaban. No eran grandes actos, eran pasos que mostraban que había entendido la lección. Mi hijo también cambió. Comenzó a incluirme en conversaciones que antes me ocultaba, a consultarme decisiones, a cuidar la relación con su hija y a reparar, con acciones, el daño que la indiferencia había provocado. Mi nieta fue la mayor beneficiada de esa nueva etapa. Volvió a reír sin miedo, a correr por la casa, a cantar mientras hacía la tarea, a abrazarme sin preocuparse por quién podría verlo. Una tarde, mientras pintaba sentada a mi lado, levantó la mirada y dijo una frase que me llenó el alma. «Abuela, ahora te noto fuerte otra vez». Y entendí que, más que cualquier disculpa, aquel reconocimiento era a prueba de que todo estaba mudando de verdad. Este proceso de cura no se dio con escenas dramáticas ni con gestos exagerados. Llegó de manera natural, madura, con límites claros, con conversaciones honestas y con un reconocimiento sincero de cada error. Perdonar no significó olvidar, sino liberarme de lo que me ataba al dolor. Con pasos lentos pero firmes, cada uno fue recuperando su lugar, y yo finalmente recuperé el mío, un lugar de respeto, de dignidad y de amor propio. Durante las semanas siguientes comenzó a formarse en la casa una quietud distinta, una especie de respiración lenta que parecía surgir de cada rincón, como si las paredes mismas reconocieran que habían sido testigo de una etapa dura y que ahora necesitaban acomodar, con paciencia y cuidado, todo aquello que se había movido dentro de nosotros. Nada volvió a ser como antes, porque ese antes pertenecía a una versión de mí que aceptaba silencios injustos y renuncias que desgastaban el alma, y la vida ya no me permitía regresar a ese lugar que había quebrado mi dignidad sin que yo me diera cuenta.
A partir de esta nueva etapa comencé a caminar más firme, con pasos más conscientes, con la claridad de que ningún vínculo se sostiene si una de las partes queda obligada a desaparecer para mantener una paz que nunca fue verdadera. Las mañanas adoptaron un ritmo más ligero. Empecé a abrir las ventanas sin temor a incomodar a alguien, preparaba mi café mientras dejaba que el vapor subiera despacio y recordaba que no había razón para caminar en puntas de pie en un hogar que también era mío. Podía sentir cómo mi ánimo se levantaba con cada rayo de sol que entraba al cuarto, con cada vuelta por el patio, con cada conversación tranquila con mi nieta, quien parecía florecer a medida que yo misma recuperaba mi voz. Ese renacer mutuo se convirtió en la evidencia más hermosa de que el amor genuino entre una abuela y una niña puede sanar heridas profundas sin necesidad de confrontaciones violentas ni palabras ruidosas. Mi nieta volvió a correr por la casa sin mirar hacia atrás, volvió a reír mientras hacía la tarea, volvió a buscarme con confianza para mostrarme sus dibujos, volvió a abrazarme sin miedo a ser regañada por ofrecerme cariño. Poder verla así me llenaba de una emoción que no puedo describir del todo, porque entender que una niña recupera su alegría gracias a la fuerza que una mujer mayor decide retomar es uno de los regalos más profundos que la vida puede otorgar. Su presencia me confirmó que cada paso dado, por más discreto que pareciera, había tenido sentido. Mi hijo también inició una transformación. Dejaba sus preocupaciones en la mesa con más honestidad, buscaba mis opiniones sin la incomodidad de antes, se acercaba para platicar aunque no hubiera un tema importante y escuchaba con más calma cuando le hablaba sobre cosas que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Varias noches lo observé sentado en silencio, respirando hondo como quien intenta comprender cómo llegó a alejarse tanto de las personas que siempre estuvieron allí para él. En más de una de esas ocasiones murmuró que aún le dolía reconocer su papel en todo lo sucedido, no solo como esposo o padre, sino como hijo que había dejado que los miedos y la presión lo volvieran ciego. Su proceso era más lento, pero podía sentir que era real. Nora mantuvo una actitud mucho más serena. Caminaba con cuidado, pero ya no desde el miedo que la había dominado después del escándalo, sino desde una disposición sincera a corregir. La vi esforzarse para no repetir antiguos hábitos, la escuché pedir ayuda cuando antes habría preferido imponer decisiones, la observé actuar con respeto en situaciones donde antes buscaba control. Más de una vez me sorprendió con gestos que no esperaba, como dejar una taza de té cerca de mis cosas sin anunciarlo o recoger a la niña con una suavidad que antes casi no mostraba. No buscaba mi aprobación, solo intentaba transformar una parte de sí que había ignorado durante demasiado tiempo. Su proceso también era silencioso y, aunque no borraba el pasado, sí abría una vía para construir algo menos tenso. Una tarde particularmente tranquila, mientras revisaba mis notas en el cuaderno donde registré todo desde aquella noche en que mi nieta me advirtió del peligro, comprendí que ya no escribía para defenderme ni para confirmar que mis percepciones eran reales. Ahora escribía para entender cómo había cambiado mi vida, cómo había recuperado espacios que me pertenecían desde siempre, cómo había encontrado dentro de mí una fuerza que pensé perdida. Ese cuaderno dejó de ser un testigo del daño para convertirse en el mapa de una reconstrucción emocional que no nació del odio ni del deseo de venganza, sino de la necesidad profunda de recuperar la dignidad. Una mañana, mientras barría el patio, llegó la vecina que aquella vez escuchó los gritos y llamó a la policía. Traía una bolsa con pan recién horneado y se sentó conmigo sin formalidades. Su mirada era cálida y firme, como la de alguien que ha visto mucho en la vida y entiende lo que cuesta mantenerse de pie. Me dijo que había seguido mis pasos de lejos, que admiraba la manera en que había enfrentado todo y que pocas mujeres sabían levantarse sin gritar, sin humillar, sin destruir a nadie para sentirse más fuertes. Sus palabras me hicieron entender que mi historia no era solo una serie de sufrimientos, sino un ejemplo de resistencia silenciosa que otras mujeres reconocen, incluso cuando una misma no se da cuenta. Mi nieta escuchó parte de esa conversación desde la mesa. Se acercó en silencio y apoyó la cabeza en mi hombro como si quisiera recordarme que también ella había aprendido algo importante. Ese gesto pequeño, cálido y tierno cerró un ciclo que me había desgastado durante meses, porque entendí que todo lo que hice, cada límite, cada paso, cada silencio que dejé de aceptar, había protegido no solo mi corazón, sino el suyo, que todavía estaba formándose y necesitaba ver que una mujer puede defenderse sin perder su bondad. Cuando cayó la noche, salí al patio para respirar un poco.
El aire fresco me envolvió con una suavidad que se sentía como un abrazo que llega después de una larga tormenta. Miré las ventanas iluminadas, escuché la risa suave de mi nieta jugando con su padre y sentí una calma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No necesitaba castigos ni triunfos ruidosos, porque la verdadera justicia ya había ocurrido sin que yo la buscara. Recuperé mi lugar, recuperé mi voz, recuperé mi paz. Comprendí entonces que mi historia no era una cadena de derrotas, sino el reflejo de una mujer que se negó a desaparecer, de una abuela que encontró fuerza en el amor, de una madre que aprendió a poner límites sin perder su ternura, de una mujer que no respondió con odio, pero tampoco dejó que le arrancaran lo que había construido con los años. Esa es mi justicia poética. Una casa que volvió a respirar. Una niña que volvió a sonreír. Un hijo que volvió a mirar con claridad. Una mujer que volvió a encontrarse. Y esa justicia, limpia y silenciosa, será siempre mía.